Mi hijo exclamó con orgullo. Nunca te compararás con mi suegro. Sus palabras me golpearon como un cuchillo afilado. El suegro perfecto contra un padre sencillo que había sostenido a la familia en silencio durante años. Me levanté y respondí. ¿Acaso él pagará tus facturas? Porque yo no voy a enviarte más dinero. La esposa de mi hijo se quedó atónita. ¿Qué dinero? No hemos recibido ni un centavo de tu parte. Lo que descubrí a continuación me dejó helado. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en su país ahora mismo. El tenedor temblaba en mi mano mientras la risa de Javier llenaba el comedor. La lluvia tamborileaba contra las ventanas, pero la tormenta exterior parecía suave en comparación con la que se estaba gestando en mi propia mesa. Eduardo siempre sabe exactamente qué hacer, dijo Elena, cortando su pollo con movimientos precisos. Cuando ocurrió ese retraso en el envío el mes pasado, lo resolvió con 2 llamadas telefónicas. Observé a mis hijos asentir con entusiasmo, con los ojos brillantes de admiración por su suegro. El reloj de pie en el pasillo marcaba el ritmo constantemente, señalando un tiempo que nunca recuperaría. Esa es la diferencia entre una verdadera visión empresarial y... Javier hizo un gesto vago alrededor de mi comedor, abarcando los muebles de madera que yo había construido con mis propias manos. Las fotos familiares que nos observaban desde sus marcos. Su insinuación quedó flotando en el aire como humo. ¿Y qué? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Elena miró a ambos lados, sintiendo el cambio en el ambiente. «Roberto, la cena está maravillosa. Gracias por cocinar», dijo ella. Pero Javier ya se estaba animando con su tema. Eduardo ve el panorama completo. No se queda atascado pensando en pequeño, dijo mientras pinchaba un trozo de papa. Y entonces, como esa expansión logística que está planeando, así es como realmente ayudas a la gente. Apreté la mandíbula. Las judías verdes que había cocinado al vapor con tanto cuidado de repente me supieron a ceniza. Había pasado 3 horas preparando esta comida, esperando tener una noche de paz familiar. «Tu padre también trabaja duro», dijo Elena suavemente. Pero su tono conllevaba esa misma desestimación inconsciente que había estado escuchando durante meses. «Claro, pero la construcción...» Javier se encogió de hombros. «Eduardo está construyendo un imperio, un legado real». La servilleta se arrugó en mi puño. 37 años construyendo hogares, creando algo permanente, algo que importaba. Aparentemente, eso no era nada comparado con mover cajas en almacenes. Eduardo me ofreció el puesto de gerente regional, continuó Javier, inflando el pecho con un orgullo prestado. Dice que tengo un potencial de liderazgo natural. Liderazgo natural. Casi me río. Si Eduardo supiera a dónde había llevado el potencial de Javier. Eso es maravilloso, mi amor, le sonrió Elena a su esposo. Tu padre siempre sabe detectar el talento. Siempre lo sabe. Siempre ve. Siempre resuelve. Eduardo Valdés, el suegro perfecto que no podía hacer nada mal. Dejé mi tenedor con cuidado, temiendo partirlo por la mitad. Incluso está hablando de prepararme para ser socio eventualmente, siguió Javier. Dice que necesita a alguien en quien pueda confiar completamente. Confiar completamente. La ironía me quemaba en la garganta. Debe ser agradable tener a alguien que crea tanto en ti, dije en voz baja. Javier no captó en absoluto el filo en mi voz. Así es Eduardo. Es un mentor nato. Algunas personas lo tienen, otras no. El reloj sonaba cada vez más fuerte. La lluvia golpeaba contra el vidrio. En algún lugar de la casa, el sistema de calefacción zumbaba cobrando vida, tratando de calentar lo que se había enfriado. Me está enseñando sobre pensamiento estratégico, continuó Javier. Planificación a largo plazo. Verdadera filosofía empresarial. Verdaderos negocios, repetí. Ya sabes a qué me refiero, papá. Eduardo opera en un nivel diferente. Piensa en grande. Elena asintió con entusiasmo. ¿Recuerdas cuando reestructuró toda esa división del norte? Brillante.
El brillante Eduardo. El perfecto Eduardo. Eduardo quien podía resolver cualquier cosa, verlo todo, construir imperios, mientras yo aparentemente jugaba con bloques. Algunas personas simplemente tienen esa mentalidad ejecutiva, dijo Javier, recostándose en su silla como si ya estuviera practicando para la sala de juntas. La capacidad de tomar decisiones difíciles, de liderar de verdad. A diferencia de otros, dije. Bueno, Javier se encogió de hombros, dejando claro su significado. El silencio se tensó como un alambre. Incluso Elena parecía sentir que se había adentrado en territorio peligroso, pero Javier, enrojecido por los elogios de su suegro y su propia importancia imaginada, no podía dejarlo estar. «Acéptalo, papá», dijo, su voz haciéndose más fuerte y segura. «Nunca estarás a la altura de mi suegro». Las palabras golpearon como un impacto físico. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de madera que yo mismo había instalado. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Javier se sentó allí, triunfante y ajeno, mientras el rostro de Elena palidecía por la conmoción. La lluvia seguía cayendo. El reloj seguía marcando el tiempo, y algo dentro de mí se volvió muy, muy frío. Me quedé allí, agarrando el respaldo de mi silla mientras las palabras de Javier resonaban en mi mente. «Nunca estarás a la altura». La frase desencadenó algo más profundo, arrastrándome a recuerdos que había intentado mantener enterrados. Hace 2 años, Javier sentado frente a mi escritorio en la oficina de casa, con las manos entrelazadas con fuerza, evitando mis ojos. «¿Papá? Solo necesitamos pasar este mes». Su voz había sido más pequeña entonces, avergonzada. Hubo un gasto inesperado con el apartamento y mi sueldo se retrasó. Había firmado el cheque por $2,000 sin dudarlo. Mi hijo necesitaba ayuda. Eso es lo que hacían los padres. «Esto es temporal», había prometido, doblando el cheque con cuidado, solo hasta que me recupere. 3 meses después, estaba de vuelta. Esta vez eran reparaciones del coche y servicios públicos. $3,000. Sus historias se volvían más elaboradas, sus explicaciones más desesperadas. «Elena no sabe lo ajustadas que están las cosas», había susurrado esa vez. «No quiero preocuparla». «Tú entiendes, ¿verdad?» De hombre a hombre. Yo entendía. Entendía que mi hijo estaba luchando y era demasiado orgulloso para dejar que su esposa lo viera. Así que abrí mi chequera de nuevo. Para la 4ª visita, se había convertido en rutina. Javier llamaba primero, tanteando el terreno. «Hola, papá. ¿Podríamos hablar en algún momento de esta semana?» Luego aparecía con otra crisis, otra emergencia que solo el dinero podía resolver. Empecé a llevar mejores registros, no porque no confiara en él, sino porque las cantidades se estaban volviendo mayores. $2,500 un mes, $3,200 el siguiente. Quería rastrearlo todo, tal vez ayudarlo a ver el patrón, averiguar a dónde iba realmente el dinero. La banca en línea lo hizo más fácil. No más cheques, no más rastro de papel que pudiera dejar accidentalmente donde Elena pudiera encontrarlo. Solo transferencias silenciosas de mi cuenta comercial a su cuenta personal. Cada mes. Como un reloj. «Eduardo está ayudando con cosas de la carrera», había explicado Javier durante una de nuestras últimas conversaciones. «Pero necesitamos ayuda con el flujo de efectivo hasta que empiece el nuevo puesto». Eduardo estaba ayudando con cosas de la carrera. Yo estaba ayudando con todo lo demás. $75,000 en 3 años. Sabía el número exacto porque lo había calculado la semana pasada, sentado en esa misma oficina, mirando los extractos bancarios esparcidos sobre mi escritorio. $75,000 de mi sudor, mi trabajo, mis ahorros cuidadosos, dinero que había ganado cargando madera y mezclando concreto, y trabajando 14 horas diarias para construir algo duradero. Todo desapareció en cualquier agujero negro que Javier llamara sus contratiempos temporales. La última transferencia había sido hace solo 3 semanas, $2,800 porque su alquiler había subido y había algún problema con su seguro médico.
Otra emergencia. Otra promesa de que esta era la última vez. Realmente aprecio esto, papá. Había dicho por teléfono. Sé que no tienes que hacer esto. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La familia ayuda a la familia. Parpadeé, volviendo al momento presente. Javier todavía estaba sentado allí, aún resplandeciente con la aprobación de su suegro, aún completamente inconsciente de que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Elena me miraba con preocupación. Roberto, ¿estás bien? La lluvia afuera parecía más fuerte ahora, más insistente. La luz cálida del candelabro del comedor se sentía dura contra mis ojos. Todo se veía diferente, más nítido, como si lo estuviera viendo todo por primera vez. 25 pagos, $75,000. 3 años siendo el banco silencioso mientras Eduardo se llevaba todo el crédito por ser el mentor generoso. Mi agarre se tensó en el respaldo de la silla. Todos esos meses de planificación cuidadosa, de presupuestar mis propios gastos para poder ayudar a mi hijo. Todas esas veces que había decidido no comprar algo que quería, porque Javier necesitaba ayuda más de lo que yo necesitaba comodidad. Y este era mi agradecimiento, este desprecio, esta crueldad casual. Miré el rostro de Javier, todavía enrojecido de orgullo prestado. Sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, pero debajo había algo más duro, más frío. Nunca estarás a la altura. Ya veríamos eso. Me enderecé lentamente, dejando que el peso de 3 años se asentara en mis huesos. La lluvia golpeaba contra las ventanas ahora, exigiendo atención. Javier estaba sentado allí, satisfecho con su pequeño discurso, mientras Elena me observaba con creciente preocupación. ¿Crees que Eduardo cuidará de ti? Mi voz salió firme, controlada, mortalmente tranquila. Javier parpadeó y algo de su presunción vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Pregunta simple. Caminé alrededor de la mesa, mis pasos deliberados sobre la madera dura. Cuando Eduardo deje de serte útil, cuando el trabajo no salga como planeaste, ¿quién va a pagar tus facturas? ¿Papá? ¿De qué estás hablando? Porque yo ya no te enviaré más dinero. Las palabras aterrizaron como un mazo. El rostro de Javier se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. El tenedor de Elena repiqueteó contra su plato. ¿Qué dinero? La voz de Elena se quebró por la confusión. No hemos recibido ni un centavo de ti. El silencio que siguió fue hermoso. La boca de Javier se abría y cerraba como un pez boqueando por aire. El reloj de pie sonaba más fuerte, marcando cada segundo de su pánico. ¿Javier? Elena se volvió hacia su marido con el ceño fruncido. ¿De qué está hablando? Las manos de Javier temblaban ahora. No es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso? La voz de Elena se elevó bruscamente. Roberto acaba de decir que nos ha estado enviando dinero. ¿Qué dinero, Javier? Crucé los brazos y esperé. Esto era delicioso. 3 años de mentiras cuidadosas estaban a punto de desmoronarse en el lapso de minutos. Puede que haya habido algún pequeño ¿préstamo temporal? Tartamudeó Javier. ¿Cuánto? Exigió Elena. Javier me miró desesperadamente, rogándome en silencio que lo dejara pasar, para preservar cualquier dignidad que le quedara. La misma mirada que me había dado de niño cuando había roto algo y esperaba que no le dijera a su madre. $75,000, dije con calma. El grito ahogado de Elena resonó por la habitación. ¿75? ¿Qué? A lo largo de 3 años, pagos mensuales, a veces más cuando tenía emergencias especiales. Mantuve mi voz conversacional como si estuviera hablando del clima. Reparaciones del coche, aumentos de alquiler, facturas de servicios, gastos médicos, siempre algo. Javier. La voz de Elena se había vuelto mortalmente silenciosa. ¿Es esto cierto? El rostro de Javier se arrugó. Elena, no puedo explicar. $75,000. Ella se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo.
mientras yo he estado enferma de preocupación por nuestras finanzas, mientras he estado tomando turnos extra y recortando en todo. No se suponía que fuera tanto, susurró Javier. ¿A dónde fue? La pregunta vino de ambos simultáneamente. Elena y yo miramos a Javier, esperando una respuesta que ambos de repente necesitábamos desesperadamente. La boca de Javier se movía sin sonido. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche. Miró alrededor de la habitación como buscando una ruta de escape. Pero no había a dónde correr. «Javier», la voz de Elena era hielo. «¿A dónde fue el dinero?» Afuera. Un relámpago brilló, iluminando el comedor con una luz blanca y dura por solo un momento. En ese destello, vi todo claramente. El terror de mi hijo, la traición de mi nuera y mi propia satisfacción fría. El trueno que siguió pareció sacudir la casa. Javier abrió la boca para hablar, y me incliné hacia adelante, ansioso por escuchar qué mentira intentaría a continuación. Pero más que eso, estaba ansioso por ver cómo todo se desmoronaba, porque esto era solo el comienzo. ¿Puedo explicarlo? La voz de Javier se quebró como la de un adolescente. Elena se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos contra el borde de la mesa. Entonces, explica, ¿a dónde fueron $75,000? El silencio se estiró hasta que incluso el reloj de pie pareció dudar. La boca de Javier se abrió y cerró varias veces antes de que emergiera algún sonido. «Es complicado». «No». La voz de Elena cortó el aire. «Es simple. Tomaste dinero de tu padre. ¿A dónde fue?» Las manos de Javier temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. El hielo tintineaba contra los lados como pequeños huesos repiqueteando. Hubo algunas inversiones que no funcionaron. ¿Qué inversiones? Mantuve mi voz nivelada, curiosa. En línea. Plataformas de trading. El rostro de Elena palideció. ¿Trading? ¿Desde cuándo sabes algo sobre trading? La fachada cuidadosamente construida de Javier comenzó a desmoronarse. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche que se filtraba por las ventanas. Estaba tratando de construir algo para nosotros, para nuestro futuro. ¿Qué tipo de trading?, presionó Elena. Cosas diferentes, acciones, opciones. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. ¿Javier? Elena se levantó lentamente, imponiéndose sobre él aunque era la más baja de los dos. Mírame y dime la verdad. Javier finalmente encontró sus ojos, y algo se rompió dentro de él. No era trading. La admisión quedó colgando en el aire como una nube tóxica. Entonces, ¿qué era? Sitios de póker, casinos en línea. Las palabras salieron atropelladas. Pensé que podría recuperarlo rápido, duplicarlo, tal vez triplicarlo, darte todo lo que merecías. Elena retrocedió como si él la hubiera golpeado. ¿Juego? ¿Has estado jugando con nuestro futuro? No se suponía que fuera juego. Tenía un sistema. $75,000. La voz de Elena se elevó casi a la histeria. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? 2 años, tal vez 3. ¿Tal vez 3? Elena se rió, pero no había humor en ello. Ni siquiera sabes cuánto tiempo me has estado mintiendo. Javier intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. Elena, escucha. He terminado de escuchar. Ella agarró su bolso del mostrador donde lo había dejado. He terminado con todo esto. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Se volvió hacia mí con los ojos rojos pero secos. Roberto, lo siento. No tenía idea. Asentí. Sé que no la tenías. Javier finalmente logró ponerse de pie, balanceándose ligeramente. Papá, si pudiera solo... No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Resuelve tus problemas, Javier, pero no en mi casa. ¿Me estás echando? Te echaste tú mismo en el momento en que elegiste el juego sobre la familia. El rostro de Javier pasó por una serie de emociones como un semáforo roto. Desesperación, ira, vergüenza, de vuelta a la desesperación. Puedo parar. Voy a parar.
Entonces hazlo en otro lugar. Elena ya estaba en la puerta principal con el abrigo a medio poner. Javier tropezó tras ella, haciendo patéticos sonidos de súplica. Elena, espera. Podemos arreglar esto. Ella no se dio la vuelta. ¿Arreglar qué, Javier? ¿Las mentiras? ¿La adicción? ¿El hecho de que le has estado robando a tu padre durante 3 años? No estaba robando. ¿Cómo lo llamarías tú? Javier no tenía respuesta para eso. Lo seguí hasta la puerta principal, viendo cómo la vida de mi hijo implosionaba en tiempo real. El aire frío entró de golpe cuando Elena abrió la puerta, trayendo el olor a lluvia y tierra fresca. Te llamaré mañana, dijo Javier desesperadamente. Resolveremos esto. Elena caminó hacia su coche sin mirar atrás. Javier se paró en mi puerta por un momento, buscando en mi rostro cualquier signo de suavidad. ¿Papá? Buenas noches, Javier. Cerré la puerta y escuché cómo su coche arrancaba y luego se alejaba en la noche. La casa se sentía diferente ya, más tranquila, más triste, pero también más limpia de alguna manera. Los platos de la cena aún estaban en la mesa, la comida fría hacía tiempo. Miré el desastre y decidí que podía esperar hasta la mañana. Algunas cosas necesitaban tiempo para asentarse. 2 horas después, me senté en mi terraza trasera con un vaso de whisky y una pila de extractos bancarios. La lluvia había parado, dejando el aire nítido y claro. Las estrellas se asomaban a través de las nubes rotas como diamantes esparcidos. Había intentado dormir, pero mi mente seguía volviendo a la confesión de Javier. $75,000. 3 años de apoyo cuidadoso. Todo vertido por el desagüe de su adicción. Los extractos bancarios contaban la historia en números fríos. Enero de 2022, $2,000. Marzo de 2022, 2,500. Para finales de ese año, las transferencias mensuales se habían vuelto rutina. Mi contador probablemente se había preguntado sobre el patrón, pero había sido demasiado educado para preguntar. Bebí el whisky y sentí como quemaba algo de la amargura de la noche. La silla de la terraza crujió bajo mi peso. Un sonido que había llegado a amar a lo largo de los años. Había construido esta terraza yo mismo, al igual que había construido la mayor parte de la casa. 1995. Javier tenía 5 años entonces, más interesado en jugar con virutas de madera que en la construcción real. Me había seguido con su martillo de plástico, ayudando golpeando trozos de madera. Cuando sea grande, construiré casas también, papi. Ese recuerdo se sentía como si perteneciera a la vida de otra persona. Esparcí los extractos sobre la pequeña mesa, usando la linterna de mi teléfono para leer los detalles. Cada transferencia estaba etiquetada de la misma manera. Apoyo familiar. Palabras tan inocentes para lo que se había convertido en un sistema de facilitación. Las estrellas giraban arriba, indiferentes al fracaso humano. En algún lugar a la distancia, el silbato de un tren resonó por el valle. Las luces de la ciudad parpadeaban como un circuito inmenso. Todas esas vidas cruzándose y divergiendo en patrones demasiado complejos para entender. Javier probablemente estaba en casa ahora, enfrentando la ira de Elena y su propia vergüenza. Parte de mí quería llamarlo, encontrar alguna manera de arreglar este desastre. Pero ese impulso era exactamente lo que había creado el problema en primer lugar. Le había enseñado que el dinero resolvía todo, que papá siempre estaría allí para limpiar sus errores. Cada transferencia había reforzado esa lección, haciéndolo más débil en lugar de más fuerte. El vaso de whisky estaba vacío. Consideré rellenarlo, pero decidí que necesitaba claridad más que consuelo. ¿Qué pasaría si seguía enviando dinero? Javier lo apostaría, probablemente más rápido cada vez. Su adicción se haría más fuerte, él más débil. Y eventualmente, perdería todo de todos modos, incluyendo su matrimonio. Pero, ¿y si paraba? La pregunta quedó colgada en el aire frío como mi aliento. Si cortaba el dinero, Javier tendría que enfrentar consecuencias reales por primera vez en años.
Tendría que elegir entre su adicción y su vida. Esa elección podría salvarlo, o podría destruirlo. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Javier. Una llamada, una oferta de ayuda, y todo esto podría suavizarse. Por un tiempo. En cambio, guardé el teléfono y miré a las estrellas de nuevo. Mi padre también había construido casas. En aquellos tiempos cuando la construcción significaba algo diferente. Había trabajado con sus manos hasta que quedaron permanentemente manchadas de acerrín y pintura. Cuando yo tenía la edad de Javier, me llevó aparte un día y dijo algo que nunca olvidé. Hijo, lo único que realmente posees es lo que te ganas tú mismo. Todo lo demás es solo tiempo prestado. Había construido esta casa para Javier. Soñaba con heredársela. Ver a sus hijos jugar en el mismo patio trasero donde él había crecido. Pero tal vez ese sueño era egoísta. Tal vez lo que Javier necesitaba no era una herencia, sino un incentivo. El frío se filtraba a través de mi chaqueta ahora, recordándome que incluso marzo en esta región exigía respeto. Recogí los extractos bancarios y me levanté lentamente, mis rodillas protestando por el movimiento. Adentro, la casa se sentía cálida y acogedora. Cerré la puerta trasera y apagué la luz de la terraza, y luego me dirigí a la cocina. Mi libreta de direcciones estaba en el cajón donde había vivido durante 20 años. Pasé las páginas hasta que encontré lo que buscaba. Mariana López, abogada. Mañana haría algunas llamadas. Esta noche intentaría dormir. Pero primero tomaría una decisión que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente trajo sol a través de las ventanas de mi cocina, pintando todo con una alegre luz amarilla. Me senté a la mesa con café y el periódico, tratando de fingir que era solo otro día ordinario. El teléfono sonó a las 10:30, justo cuando leía sobre las últimas propuestas presupuestarias del ayuntamiento. El nombre de Javier apareció en el identificador de llamadas. Consideré dejarlo sonar, pero la curiosidad ganó. «¿Hola, Javier?» «¿Papá?» Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado despierto toda la noche. Sobre lo de anoche, sé que las cosas se pusieron tensas. Tensas es una palabra para describirlo. Quería disculparme por las cosas que dije. La comparación con Eduardo. Una pausa. Eso no fue justo. Bebí mi café y esperé. Javier siempre había sido bueno con las disculpas. Le salían fáciles, suaves como la seda. También quería explicarte sobre la situación del dinero. No es lo que piensas. ¿Qué pienso? Bueno. Pareció perder impulso. Quiero decir, suena peor de lo que es. $75,000 en pérdidas de juego. ¿Cómo suena eso mejor? No se ha ido todo. Su voz ganó velocidad, desesperada ahora. Parte puedo recuperarlo. Hay técnicas, estrategias. ¿Javier? No, escucha. He estado estudiando los sistemas, las probabilidades. Si pudiera juntar un capital, tal vez $5,000 para empezar. No. La palabra lo golpeó como un impacto físico. Podía escuchar su respiración cambiar al otro lado de la línea. Papá, por favor, puedo arreglar esto. La única manera de arreglar esto es dejar de jugar. He parado. Lo de anoche fue una llamada de atención, pero necesito recuperar lo que perdí por el bien de Elena. Cerré los ojos. La misma lógica circular que lo había atrapado durante 3 años. ¿Dónde está Elena ahora? En el trabajo. Está bastante molesta. Me imagino que lo está. Por eso necesito arreglar esto rápido, antes de que haga algo drástico. Algo en su tono me hizo sentarme más derecho. ¿Qué tipo de algo? Mencionó abogados de divorcio. La palabra quedó entre nosotros como una cuchilla. Tal vez esa no sea la peor idea. Papá. Su voz se quebró. No puedes decir eso en serio. Digo en serio que ella merece algo mejor que estar casada con un jugador activo. Pero ya no soy activo, te lo dije. Entonces busca ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda profesional? Consejería de adicciones, jugadores anónimos, tratamiento residencial si es necesario.
No necesito. Esa es la única ayuda que ofrezco, Javier. Tratamiento, no dinero. El silencio se estiró lo suficiente como para preguntarme si había colgado. Eduardo tampoco ayudará, dijo finalmente. ¿Le pediste dinero a Eduardo? Ayer, antes de la cena. Su voz era pequeña ahora, avergonzada. Me rechazó de plano. Dijo que necesitaba resolver esto yo mismo. Hombre inteligente. Así que ambos están en mi contra. Ambos estamos en contra de tu juego. Es lo mismo. No, Roberto, no lo es. Podía escucharlo respirar pesadamente, preparándose para algo. ¿Bien? Si así es como quieres jugarlo. Esto no es un juego. ¿No lo es? Su voz se volvió fea, amarga. Un viejo rico dándole una lección a su hijo, haciéndolo rogar. Roberto, te arrepentirás de esto. Ambos se arrepentirán de esto. La línea se cortó. Me quedé sentado allí por un largo momento, escuchando el tono demarcado. Luego dejé el teléfono con cuidado y alcancé mi libreta de direcciones. Mariana López contestó al segundo timbre. ¿Mariana? Soy Roberto. Necesito discutir algunos cambios en mi testamento. Pasaron 3 días antes de que pudiera obligarme a hacer la cita. Pasé esos días investigando leyes de herencia en línea, leyendo sobre testamentos condicionales y disputas familiares. Cuanto más profundizaba, más me convencía de que la acción legal era mi única opción restante. La oficina de Mariana López ocupaba el piso 15 de una torre de cristal en el centro, con vistas panorámicas de la bahía extendiéndose hacia las montañas. Conocía a Mariana desde hacía más de 15 años. Desde que me ayudó a incorporar el negocio de la construcción. Su escritorio de caoba tenía el desorden cómodo de una práctica exitosa. Libros de leyes, archivos de clientes y un servicio de café que hablaba de relaciones duraderas. ¿Roberto? Ella se levantó mientras su asistente me hacía pasar, extendiendo un firme apretón de manos. Ha pasado demasiado tiempo, aunque debo decir que tu llamada sonaba urgente. Es urgente. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. Necesito cambiar mi testamento. Las cejas de Mariana se alzaron ligeramente. ¿Puedo preguntar por qué? La última versión que redactamos parecía completa. Mi hijo tiene una adicción al juego. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros. La expresión de Mariana cambió de curiosidad profesional a preocupación genuina. Siento escuchar eso. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave como para haber apostado $75,000 de mi dinero en los últimos 3 años. Mariana alcanzó un bloc de notas legal, sus movimientos medidos y deliberados. ¿Dinero que le diste directamente? Pagos mensuales de apoyo. Afirmaba que necesitaba ayuda con los gastos. Miré por la ventana a la ciudad abajo. Resulta que estaba alimentando un hábito de casino en línea. ¿Lo has confrontado sobre esto? La semana pasada admitió todo y luego me llamó 3 días después, exigiendo más dinero para arreglar la situación. Mariana escribía notas con letra precisa. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Quiero hacer que su herencia sea condicional a que se recupere. Eso es posible. Las leyes vigentes permiten términos de herencia basados en el desempeño, siempre que sean específicos y medibles. El alivio me inundó. Había esperado esta respuesta, pero escucharla de Mariana la hizo real. ¿Qué recomendarías? Mariana se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el bloc legal. La finalización de un programa de tratamiento de adicciones certificado sería el requisito más defendible. Rehabilitación interna seguida de un periodo de abstinencia verificada. ¿Cuánto tiempo? Para la adicción al juego, recomendaría un programa de tratamiento mínimo de 6 meses, seguido de 1 año de sobriedad documentada. ¿Y si se niega? Entonces designas un beneficiario alternativo. Muchos clientes eligen organizaciones benéficas relacionadas con el problema de la adicción. Pensé en las amenazas de Javier por teléfono. Su tono feo cuando me negué a facilitar su juego. Hay una fundación de jugadores anónimos aquí en la ciudad. Perfecto. Eso crea una estructura de incentivos clara.
Él recibe ayuda y hereda, o el dinero van a ayudar a otros adictos. La asistente de Mariana llamó y entró con café fresco. Pausamos mientras nos servía. La interrupción me dio tiempo para procesar las implicaciones. ¿Qué pasa con mi nuera? Ella es inocente en todo esto. Podemos incluir una disposición separada para ella, una cantidad fija, independientemente del cumplimiento de tu hijo. $50,000. Mariana hizo otra nota. Eso es muy generoso. Ella es una buena mujer. No merece sufrir por las elecciones de él. Esta es claramente una decisión difícil, dijo Mariana suavemente. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Los distanciamientos familiares pueden volverse permanentes. Pensé en la voz de Javier por teléfono, el sentido de derecho y la ira cuando le ofrecía ayuda en lugar de dinero. Lo he estado consintiendo durante 3 años. Tiene que parar. Entonces redactaremos algo blindado. Necesitaré detalles sobre los requisitos específicos del tratamiento, procedimientos de verificación y consideraciones de tiempo. ¿Cuánto tomará esto? 2 días para el borrador inicial. Podemos programar una firma para esta semana si quieres. Asentí, sintiendo el peso de las decisiones asentarse en certeza. Hazlo. Mariana me acompañó al ascensor, su expresión pensativa. Roberto, estás haciendo esto por amor, no por ira. Recuerda eso cuando las cosas se pongan difíciles. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus palabras, pero me siguieron todo el camino a casa. 2 días después, regresé a la oficina de Mariana para la firma formal. La sala de conferencias se sentía diferente a su oficina personal. Más estéril, más final. La luz del sol entraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando los documentos legales esparcidos sobre la mesa de caoba como evidencia en un juicio. Mariana había reunido todo con su precisión habitual. Linda Chen, la notaria pública, estaba sentada en silencio en un extremo de la mesa con su sello oficial y libro de registro. 2 testigos, la asistente de Mariana y un oficial de seguridad del edificio, esperaban cerca. Antes de comenzar, dijo Mariana, quiero revisar las disposiciones clave una vez más. Levantó el documento, su voz tomando la cadencia formal de la lectura legal. La herencia está condicionada a la finalización por parte de Javier de un programa de tratamiento de adicción al juego certificado. Duración mínima de 6 meses, seguido de 1 año de abstinencia verificada de todas las formas de juego. Sí. Las palabras sonaban duras en la habitación estéril, pero solo sentí alivio. Si estas condiciones no se cumplen dentro de los 5 años posteriores a su muerte, continuó Mariana, el patrimonio se transferirá a la Fundación de Jugadores Anónimos. ¿Y la disposición de Elena? Elena recibirá $50,000 independientemente del cumplimiento o incumplimiento de Javier con los requisitos de rehabilitación. Linda levantó la vista de sus papeles. Señor Roberto, ¿entiende el contenido de este documento? Lo entiendo. ¿Está firmando esto por su propia voluntad sin coerción o influencia indebida? Sí. La formalidad se sentía apropiada. Esta no era una decisión familiar casual. Era una reestructuración legal del trabajo de mi vida. Mariana me entregó el bolígrafo. ¿Alguna pregunta final? Miré la línea de la firma pensando en la casa que había construido con mis propias manos, el negocio que había hecho crecer de la nada, todo dependiendo ahora de la voluntad de Javier de obtener ayuda. ¿Qué pasa si intenta impugnar esto? Las condiciones son específicas y legalmente sólidas. Su adicción está documentada a través de las transferencias de dinero que proporcionaste. Cualquier impugnación requeriría que él admitiera su problema de juego, lo que en realidad fortalece tu posición. Firmé mi nombre con trazos firmes. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería, cargado con 3 generaciones de historia familiar. Linda aplicó su sello oficial con un golpe satisfactorio. Los testigos firmaron a su turno, sus firmas haciendo que todo fuera real e irreversible. Una copia para sus registros, dijo Mariana, deslizando la carpeta a través de la mesa. Una para nuestros archivos
y una para la caja de seguridad. Sostuve la carpeta en mis manos, sintiendo el peso del papel que podría reformar la vida de Javier. ¿Cómo funcionará la verificación? El centro de tratamiento proporcionará certificados de finalización. Para el periodo de sobriedad, requeriremos documentación mensual de un consejero o centro de pruebas aprobado. ¿Y si nunca se recupera? La expresión de Mariana se suavizó ligeramente. Entonces tendrás la satisfacción de saber que tu dinero fue a ayudar a otras familias a evitar lo que has pasado. El oficial de seguridad del edificio salió primero, luego Linda con sus suministros de notaría. La asistente de Mariana limpió la mesa de conferencias eficientemente, dejándonos solo a los dos en la habitación brillante. ¿Estás en paz con esta decisión?, preguntó Mariana. Miré el horizonte de la ciudad, imaginando a Javier en algún lugar de esos edificios, probablemente inconsciente de que su futuro acababa de cambiar para siempre. Estoy en paz con tratar de salvarlo. Y si está demasiado lejos, entonces estoy en paz con eso también. Mariana me acompañó al ascensor de nuevo, su mano tocando brevemente mi hombro. Buena suerte, Roberto, con todo. El ascensor descendió a través de 15 pisos de problemas de otras personas, familias de otras personas, intentos de otras personas de controlar el futuro a través de documentos legales. Cuando llegué al garaje, me senté en mi camioneta durante varios minutos, sosteniendo la carpeta que contenía la nueva realidad de Javier. Mañana lo llamaría. Esta noche, planearía exactamente qué decir. El viaje a casa a través del tráfico me dio mucho tiempo para pensar. Pasaron 3 días antes de que me sintiera listo para hacer la llamada. Pasé ese tiempo planeando cuidadosamente mi enfoque, comprando ingredientes y preparando la casa para lo que probablemente sería nuestra última cena familiar. El supermercado se sentía diferente esa mañana, como si estuviera comprando para una última comida. Elegí ingredientes sencillos, un pollo asado, verduras frescas, buen pan, nada que requiriera una preparación complicada o distrajera de la conversación que se avecinaba. En la caja, la señora García del mercado preguntó por Javier. No he visto a su muchacho últimamente. ¿Cómo está? Está aprendiendo algunas lecciones importantes. Sonreí y asentí, inconsciente de que ella era probablemente la última persona que preguntaría por Javier con afecto genuino. De vuelta en casa, me moví por mi cocina con precisión mecánica. La preparación de la comida le dio a mis manos algo que hacer mientras mi mente ensayaba la llamada telefónica que se avecinaba. Para las 2 de la tarde, todo estaba listo, excepto la conversación que lo cambiaría todo. Marqué el número de Javier antes de poder reconsiderarlo. ¿Papá? Su voz llevaba sorpresa y cautela en igual medida. Hola, Javier. Si esto es para sermonearme de nuevo sobre el juego, no es el momento. Mantuve mi tono neutral, casi amistoso. He estado pensando en nuestra conversación, sobre tu situación monetaria. El silencio se extendió por la línea. Casi podía escucharlo recalibrando, buscando la trampa. ¿Qué pasa con eso? Vengan a cenar esta noche, hablaremos. ¿Hablar de qué exactamente? Tu futuro, el futuro de Elena. Hice una pausa deliberada. Tus problemas de dinero. ¿Estás diciendo que nos ayudarás después de todo? Perfecto. La desesperación en su voz confirmó todo lo que había sospechado sobre su estado financiero. Estoy diciendo que deberíamos discutirlo cara a cara, como familia. Papá, realmente necesitamos... A las 7, trae a Elena. Ella todavía está bastante molesta por todo. Entonces tal vez es hora de arreglar las cosas. Otra pausa. Podía escucharlo respirar, probablemente calculando cuánto podía pedir, cómo jugar esta conversación. Está bien, estaremos allí. Bien. Nos vemos a las 7. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La tarde pasó lentamente. Puse la mesa del comedor con cuidado, usando la vajilla buena y los cubiertos reservados para ocasiones especiales. Esto calificaba como especial, aunque no de la manera que jamás hubiera imaginado.
A las 6:30, recuperé el testamento de mi estudio y lo coloqué en un sobre en la mesa auxiliar. Todo estaba listo: la comida, el escenario, los documentos legales que reformarían el mundo de Javier. Mirando alrededor del comedor, recordé otras cenas familiares de tiempos más felices. Javier de niño, emocionado por proyectos escolares. Javier adolescente trayendo novias a casa para conocer a su padre. Javier joven adulto anunciando su compromiso con Elena. Todo eso llevó a este momento. El reloj de pie dio 7 campanadas. Justo a tiempo, escuché un coche en la entrada. Era hora de averiguar si el amor aún podía triunfar sobre la adicción. El timbre sonó exactamente a las 7, tal como esperaba. A través de la mirilla, vi a Javier y Elena parados en mi porche, ambos luciendo inciertos pero esperanzados. Javier sostenía un pequeño ramo de flores, mientras Elena aferraba una botella de vino. Abrí la puerta con una sonrisa cálida. Justo a tiempo. Papá. Javier dio un paso adelante torpemente, ofreciendo las flores. Gracias por invitarnos de nuevo. Por supuesto. Acepté el ramo amablemente. Pasen. Pasen. Elena lo siguió, extendiendo la botella de vino. No estaba segura de si debíamos traer algo, pero... Es muy considerado. Hice un gesto hacia el comedor. La cena está casi lista. El ambiente se sentía completamente diferente a nuestra última reunión. Una iluminación más cálida del candelabro bañaba todo en un brillo dorado, y había abierto las ventanas para dejar entrar el aire de la tarde de primavera. La mesa estaba puesta con mi vajilla buena, las mismas piezas que mi esposa había elegido hace décadas. Algo huele increíble, dijo Elena acomodándose en su silla. Solo pollo asado y verduras, nada lujoso. Serví vino para todos nosotros, notando cómo la mano de Javier temblaba ligeramente al alcanzar su copa. ¿Recuerdas cuando intentaste ayudarme a construir la terraza trasera? Le pregunté a Javier mientras servía la comida. Javier se rió, algo de la tensión abandonando sus hombros. Tenía 5 años. Ese martillo era más grande que yo. Estabas tan decidido a ayudar, sonreí ante el recuerdo. Cada clavo que intentabas martillar se doblaba hacia los lados, pero nunca te frustraste, dijo Javier en voz baja. Simplemente seguías enderezándolos y dejándome intentar de nuevo. Elena observó nuestro intercambio con visible alivio. Siempre has estado ahí para nosotros, Roberto. Quiero que sepas que lo apreciamos. La familia lo es todo, dije, cortando mi pollo con cuidado deliberado. Trabajamos a través de los problemas juntos. Javier se movió en su asiento. Sobre esos problemas, papá. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Levanté una mano suavemente. Esta noche es sobre la familia. Podemos discutir negocios más tarde. El resto de la comida pasó agradablemente. Compartí historias sobre la construcción de la casa cuando Javier era joven, cómo supervisaba desde su caja de arena mientras yo ponía los cimientos. Elena habló sobre su trabajo, evitando cuidadosamente cualquier mención de estrés financiero. Javier parecía más relajado de lo que lo había visto en meses, ocasionalmente buscando la mano de Elena. ¿Recuerdas el incidente del cobertizo de herramientas? Pregunté mientras terminábamos el plato principal. Javier gimió. ¿El que te ayudé a construir que se derrumbó al día siguiente? Tu madre te tomó fotos parado orgullosamente junto a ese desastre torcido. Rellené nuestras copas de vino. Ella dijo que era el cobertizo más hermoso que había visto. Me sentí tan orgulloso, admitió Javier. Incluso después de que se cayó, me ayudaste a entender que salió mal. Nunca me hiciste sentir estúpido. Porque no eras estúpido, estabas aprendiendo. El reloj de pie dio las 8, sus tonos profundos llenando el cómodo silencio que siguió. Podía ver a Javier relajándose más con cada minuto que pasaba, su confianza creciendo al interpretar mi calidez como perdón. ¿Por qué no pasamos a la sala de estar? Sugerí, levantándome para recoger los platos. Traeré café. Déjame ayudar, ofreció Elena, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. Son invitados esta noche.
Pónganse cómodos. Mientras se dirigían a la sala, comencé a limpiar la mesa, apilando platos con precisión metódica. A través de la puerta podía escuchar su conversación tranquila. La voz de Javier animada mientras le contaba a Elena sobre algún recuerdo de la infancia que yo había desencadenado. Cargué el lavavajillas eficientemente, mis movimientos automáticos después de años de práctica. La cocina se sentía pacífica, llena de los aromas persistentes de la cena y el sonido de la familia en la habitación contigua. Cuando me uní a ellos en la sala de estar, Javier y Elena estaban sentados cerca en el sofá, la mano de ella descansando en la rodilla de él. Parecían esperanzados, unidos, listos para reconstruir su relación conmigo. El café estará listo en unos minutos, dije, acomodándome en mi silla frente a ellos. ¿Papá?, comenzó Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sé que mencionaste discutir nuestra situación. Asentí pensativamente. Sí, he estado dándole considerable pensamiento. La anticipación en los ojos de Javier era inconfundible. Había interpretado la calidez de la noche como prueba de que había cambiado de opinión sobre ayudarlos financieramente. De hecho, dije, poniéndome de pie de nuevo, déjame traer algo de mi estudio, algo que creo que les interesará a ambos. Regresé de mi estudio llevando un sobre manila, grueso con documentos legales. El peso de este se sentía sustancial en mis manos mientras me acomodaba de nuevo en mi silla, colocando el sobre deliberadamente en la mesa de café entre nosotros. Los ojos de Javier se fijaron en él inmediatamente. ¿Qué es eso? Esto, dije, mi voz tomando un tono más serio. Es el resultado de mi reflexión sobre nuestra discusión de dinero. Elena se enderezó, sintiendo el cambio en la atmósfera. La calidez cómoda de la cena se estaba evaporando, reemplazada por algo más formal, más final. Javier, mencionaste querer discutir sobre dinero. Hagamos eso. Abrí el sobre y saqué el testamento. Su peso legal haciendo que los papeles se sintieran más pesados de lo que deberían. Hice que mi abogada preparara algunos documentos que abordan tu situación financiera. Javier alcanzó los papeles con entusiasmo, su rostro brillante de anticipación. Papá, sabía que entenderías. Su expresión cambió mientras comenzaba a leer. El color desapareció de su rostro lentamente, como agua corriendo por un desagüe. Esto. Su voz se quebró. Esto no puede ser serio. Elena se inclinó para leer junto a él, frunciendo el ceño mientras procesaba el lenguaje legal. ¿Qué dice?, preguntó suavemente. La mano de Javier temblaba mientras continuaba leyendo. Él ha cambiado su testamento. Solo puedo heredar si completo el tratamiento de adicción al juego. 6 meses mínimo en un programa residencial certificado, confirmé con calma, seguido de 1 año de abstinencia verificada de todas las formas de juego. Papá, no puedes hacer esto. La voz de Javier se elevó bruscamente. Puedo y lo he hecho. Mantuve mi tono nivelado, controlado. Los documentos ya están presentados ante el tribunal. Elena continuó leyendo sobre el hombro de Javier, su expresión cambiando de conmoción a comprensión. Chequeos mensuales con consejeros aprobados, leyó en voz alta. Documentación médica requerida, plazo de 5 años desde la fecha de fallecimiento. ¿Y si no cumplo con las condiciones? La voz de Javier era apenas un susurro. Entonces, el patrimonio va a la Fundación de Jugadores Anónimos. Me recliné en mi silla. Tu herencia ayudará a otras familias a evitar lo que hemos pasado. Esto es un castigo. Javier se levantó abruptamente, los papeles esparciéndose por el suelo. Me estás cortando por completo. ¿No? Dije firmemente. Te estoy dando la oportunidad de ganarte lo que heredes. Elena recogió los documentos caídos, estudiándolos cuidadosamente. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con comprensión. Esto es exactamente lo correcto, Javier, dijo en voz baja. Javier giró para enfrentarla. ¿Qué? Tu padre tiene razón. Necesitas ayuda, ayuda real, no más dinero para apostar. Elena, no puedes hablar en serio.
Hablo completamente en serio. Ella se levantó moviéndose más cerca de mi silla. Roberto, esto es increíblemente valiente. Javier miró a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Estás poniéndote de su lado? Estoy del lado de tu recuperación. Ella se volvió hacia el testamento. Dice aquí que recibiré $50,000, independientemente de si cumples con las condiciones. Es correcto, confirmé. No deberías sufrir por sus elecciones. Así que incluso si nunca me recupero, Elena recibe dinero. Pero yo no. La voz de Javier se elevaba hacia la histeria. Eso es exactamente correcto. Esto es una locura. Soy tu hijo. Y por eso estoy haciendo esto. Me puse de pie también, enfrentándolo directamente. Porque quiero que te conviertas en el hombre que crié, no en el hombre que la adicción ha hecho de ti. Javier agarró el testamento de las manos de Elena, escaneándolo desesperadamente como si buscara lagunas. Tiene que haber otra manera. La hay. Busca ayuda. No necesito... Sí, la necesitas. La voz de Elena era acero. Me has estado mintiendo durante 3 años, apostando nuestro futuro. Tu padre te está ofreciendo un camino de regreso. Javier miró entre nosotros, viendo su mundo colapsar en tiempo real. ¿Así que eso es todo? ¿Seguir tus reglas o perder todo? Seguir las reglas de la recuperación, corregí. Esto no es sobre control, Javier. Es sobre amor. Se rió amargamente. ¿Amor? ¿Llamas desheredar a tu hijo amor? Llamo darte una razón para limpiarte amor. Javier miró el documento en sus manos por un largo momento. Luego lo dejó caer de nuevo sobre la mesa de café. Necesito tiempo para procesar esto. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. Las condiciones no cambian. Se dirigió hacia la puerta principal, Elena siguiéndolo después de recoger su bolso. Gracias, dijo ella suavemente, tocando mi brazo al pasar. Asentí, viéndolos irse a través de la ventana. Los hombros de Javier estaban encorvados por la derrota. Pero por primera vez en años, sentí algo cercano a la esperanza. 4 meses después de esa noche, me senté en la misma mesa del comedor. Pero todo había cambiado. Javier estaba sentado frente a mí. Pero este Javier era diferente, más limpio de alguna manera, más presente. El borde desesperado que lo había definido durante años se había ido, reemplazado por algo que apenas me atrevía a llamar paz. El director del programa dice que estoy haciendo un progreso excelente, dijo, cortando su pollo con manos firmes. 3 meses cumplidos, 3 por delante. Elena sonrió a su lado, su alivio evidente en cada gesto. Llama cada 2 días ahora, no por dinero, solo para hablar. ¿Cómo son las sesiones grupales?, pregunté. Duras, admitió Javier. Realmente duras. Pero estoy empezando a entender cómo funciona la adicción, cómo reconectó mi pensamiento. Habíamos estado teniendo cenas como esta 2 veces al mes desde que Javier ingresó al Centro de Rehabilitación Los Pinos en mayo. Las sesiones de terapia familiar habían sido dolorosas pero necesarias, obligándonos a confrontar años de facilitación y manipulación. Entiendo ahora por qué tuviste que hacerlo, papá, continuó Javier. Estaba destruyendo todo, mi matrimonio, mi relación contigo, mi futuro. Nunca dejé de creer que podías cambiar, dije. Solo necesitaba dejar de hacer fácil que no lo hicieras. Los consejeros nos explicaron la facilitación, agregó Elena. Cómo darte dinero en realidad estaba alimentando la adicción. Javier asintió. Cada vez que ayudabas, reforzaba mi creencia de que el juego estaba bien, porque siempre habría una red de seguridad. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a construir mi propia red de seguridad. Habilidades reales, relaciones reales, responsabilidad real. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Sus ojos estaban claros, enfocados. La expresión furtiva y calculadora que se había convertido en su defecto había desaparecido. El consejero financiero me ayudó a crear un plan de pago, dijo Javier. Tomará años, pero quiero devolver cada $1 que te quité. Javier, no.
Papá, necesito hacer esto. No por la herencia, sino por mí, por mi matrimonio, por nuestra familia. Elena alcanzó su mano. Ha sido difícil, pero ambos estamos aprendiendo cómo se ve una verdadera asociación. No más secretos, no más mentiras. Me quedan 6 meses en el programa, dijo Javier, y quiero completarlo incluso si no heredo nada. Esto ya no es sobre el dinero. La herencia nunca fue el punto, respondí. Recuperar a mi hijo lo era. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlo. Estaba tan enojado cuando me mostraste ese testamento. Me sentí traicionado, abandonado. ¿Y ahora? Ahora entiendo que fue lo más amoroso que podrías haber hecho. Si solo me hubieras dado más dinero, probablemente estaría muerto ahora. El reloj de pie dio las 8, tal como lo había hecho esa noche hace 4 meses. Pero en lugar de marcar el final de nuestra familia, ahora medía nuestra curación. El consejero dice que la recuperación es de por vida, dijo Javier. Incluso después de completar el programa, necesitaré apoyo continuo. Lo tendrás, prometí. De ambos, agregó Elena. Terminamos la cena en una conversación cómoda sobre cosas pequeñas, las nuevas perspectivas de trabajo de Javier, el ascenso de Elena, mi último proyecto de construcción. Charla familiar normal que se sentía milagrosa después de años de crisis y mentiras. Mientras se preparaban para irse, Javier me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte contigo mismo. Miré a través de la ventana mientras se alejaban. La mano de Elena descansando en el hombro de Javier mientras conducía. Estaban reconstruyendo su matrimonio tal como Javier se estaba reconstruyendo a sí mismo. Lentamente, cuidadosamente, con ayuda profesional y compromiso genuino. El testamento todavía estaba en mi caja fuerte, sus condiciones sin cambios. Pero ya no pensaba en él como un arma o una trampa. Era simplemente lo que siempre había pretendido ser. El amor de un padre expresado a través de límites en lugar de facilitación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. Gracias por la cena, papá. Nos vemos la próxima semana para la terapia. Sonreí, apagué las luces y me dirigí arriba. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza genuina para el futuro de mi hijo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.